¿Por qué el dolor familiar de las relaciones infelices parece más seguro que el terror helado de la soledad? Ciclos interminables de peleas y reconciliaciones. ¿Le suena familiar? ¿Está cansado de caminar por un campo minado en su propia casa? Ese susurro silencioso en su cabeza que insiste, mejor esto que nada, mejor este dolor, que el silencio ensordecedor del vacío. La respuesta no está en la fuerza de voluntad, y tampoco en los consejos de los amigos, por mucho que lo intenten. La razón es más profunda. Está escondida en un contrato secreto e inconsciente, en un documento que nunca ha visto, pero que firmó con la sangre de su alma. Y este contrato no es una sentencia. Carl Jung nos dio la llave para leer sus cláusulas ocultas y entender las reglas de este juego cruel. Durante la próxima hora, daremos 3 pasos. 3 pasos hacia su libertad. Primero, encontraremos este contrato secreto en los archivos más profundos de su psique. Segundo, descifraremos sus condiciones crueles pero vitales, que hasta ahora le han hecho elegir el dolor. Y tercero, lo más importante, aprenderá cómo declarar este contrato nulo y recuperar su derecho. El derecho a la libertad y a un amor auténtico, no sufrido. Si está listo para enfrentarse a la verdad que su alma esconde incluso de usted mismo. Nuestra inmersión comienza. Ahora mismo. Hablemos de esto. De verdad. No de lo que cuenta a sus amigos. No de las fotos donde sonríe un poco más de lo necesario para ocultar la grieta interior. Hablemos de lo que sucede cuando se apaga la luz y se cierra la puerta. De ese dolor que no tiene nombre, pero tiene peso. Es el silencio en el coche después de otra pelea, que es más ensordecedor que cualquier grito. Es la tensión en el aire, tan densa que se podría cortar con un cuchillo, cuando oye el sonido de la llave en la cerradura. Es el cuerpo que se contrae instintivamente, preparándose para un golpe, no siempre físico, pero siempre emocional. Es esa sonrisa calculada que se pone como una máscara al responder a la pregunta, ¿cómo estás?, mientras por dentro todo se derrumba. ¿Reconoce este sentimiento? La sensación de que está interpretando un papel en la obra de otra persona sobre una vida feliz. Conoce todas sus líneas. Ha aprendido cuándo asentir, cuándo callar, cuándo abrazar en público. Pero tras el telón de su alma, el escenario está vacío y el único espectador es usted, cansado del espectáculo interminable. Su casa, que debería ser un refugio, se ha convertido en un lugar donde está constantemente en guardia. Su refugio, envenenado por el veneno silencioso de reclamos no expresados y rencores guardados. Construyó una casa cálida y acogedora, pero la construyó sobre una falla tectónica y vive constantemente esperando un nuevo temblor que lo destruirá todo hasta los cimientos. Este es precisamente ese dolor. Vivir en una contradicción constante entre cómo debería ser y cómo es en realidad. Es el agotamiento de mantener una ilusión. Y hoy reconocemos este dolor, sin juzgar, sin vergüenza. Simplemente le damos un lugar, y cuando mira este dolor, este patrón de sufrimiento recurrente, lo más probable es que se haga la misma pregunta. ¿Qué hay de malo en mí? Y lo primero, lo más importante que debe escuchar hoy, no es su culpa. Lo repetiré una vez más, para que penetre a través de todas las capas de vergüenza y autocrítica. En esto, no hay su culpa. Usted no es débil, no es tonto, no es un masoquista condenado a elegir eternamente el sufrimiento. Usted es un sobreviviente. Lo que usted toma por un defecto de personalidad es en realidad un programa de supervivencia que funciona a la perfección. Un programa escrito hace mucho tiempo, en aquellos tiempos en que el amor y la seguridad estaban para usted inseparablemente ligados a la ansiedad, la imprevisibilidad y la necesidad de merecerlos. Su psique, en su desesperada y primitiva sabiduría, eligió el dolor familiar en lugar del terror desconocido. Eligió la tormenta predecible en lugar de un salto al abismo de la soledad. Hace exactamente lo que aprendió para protegerle, y este antiguo programa sigue activo. No sabe que usted ha crecido, no sabe que tiene nuevos recursos, simplemente continúa haciendo su trabajo según reglas viejas y obsoletas. Su lealtad a este dolor no es una debilidad,
Es una forma distorsionada y trágica de lealtad a sí mismo. Lealtad a ese pequeño niño interior que un día decidió que así es como se debe sobrevivir. Y hoy empezamos a actualizar este código. Hemos reconocido este dolor, le hemos quitado la culpa. Y ahora, demos el paso más audaz. ¿Y si este dolor no es una maldición? ¿Y si no es un error en su código, ni un castigo por pecados pasados? ¿Y sí, es un mensaje cuidadosamente cifrado, enviado por la instancia más importante, su propia alma? ¿Y si sus relaciones infelices no son un callejón sin salida, sino un portal? No una prisión en la que cumple una condena, sino una puerta estrecha y oscura que hasta ahora ha temido abrir. Una puerta que no conduce hacia afuera, hacia otra persona, sino hacia adentro, hacia usted. Es un portal a esa parte de usted que se vio obligado a traicionar para sobrevivir. A su derecho a decir no, a su fuerza creativa salvaje e incómoda, a su capacidad de estar solo sin sentirse abandonado, a esa parte que conoce su propio valor sin la aprobación de otros. Entienda, su alma no es sádica, es estratega. Ve que se ha perdido, que ha entregado las llaves de su mundo interior a manos ajenas, y utiliza esta agonía, este dolor insoportable en las relaciones, como el megáfono más potente para llegar a usted a través del ruido de las expectativas ajenas. Su grito es una llamada. Vuelve, vuelve a casa, a ti mismo. Esta paradoja, el sufrimiento como camino hacia la sanación, yace en el corazón mismo del pensamiento junguiano. El alma no nos habla directamente. Habla con símbolos, síntomas y, la mayoría de las veces, con dolor. Pero para escuchar su verdadero mensaje, no podemos simplemente sumergirnos en las profundidades. Nuestra conciencia está abarrotada de ruido. El ruido de consejos superficiales y clichés culturales. Y para entender este lenguaje, primero debemos, como arqueólogos, limpiar capa por capa esas explicaciones y mitos populares que nos impiden ver la verdad. Son los escombros de opiniones ajenas, el polvo de consejos banales, bajo los cuales está enterrada la verdadera razón de su elección. Por lo tanto, antes de empezar a descifrar su contrato interno, haremos la preparación necesaria. En la siguiente parte nos armaremos con la luz de la razón y expondremos sin piedad los 3 mitos principales que lo mantienen cautivo. Esta es la desinfección necesaria de la herida antes de que comience la verdadera sanación. Así que nuestro trabajo arqueológico comienza. Antes de que lleguemos al fundamento, necesitamos quitar de la superficie 3 enormes rocas, 3 grandes mitos de la psicología popular que le impiden ver la verdad. El primer gran mito: simplemente tengo baja autoestima. Seguramente se lo ha dicho a sí mismo cientos de veces. Lo ha leído en artículos, lo ha oído de amigos. Y en cierto sentido, tiene razón. Su autoestima realmente sufre. Pero aquí se esconde un error fundamental. Usted piensa que la baja autoestima es la causa de sus problemas. Pero en realidad, sí, la autoestima es baja, pero no es la causa, es la consecuencia. Es un indicador en el tablero de instrumentos, no una avería en el motor. El indicador grita en rojo, señalando un fallo crítico, pero intentar aumentar la autoestima con afirmaciones es como tapar la bombilla con cinta aislante negra para que no moleste. El problema en el motor no desaparecerá por eso. Nosotros, en cambio, estamos buscando la avería. El segundo gran mito: soy codependiente. Esta palabra, codependencia, se ha convertido en una etiqueta cómoda. Se reconoció en las descripciones, y eso le trajo un alivio temporal. Por fin su enfermedad tenía un nombre. Pero esta etiqueta es una trampa. Llamarse a sí mismo codependiente es como llamar a la fiebre enfermedad de la alta temperatura. Sí, es una descripción precisa del síntoma, pero no dice nada sobre la causa. ¿Es un virus? ¿Una infección? ¿Una inflamación? La etiqueta describe, pero no explica. Constata el hecho de su comportamiento, pero no responde a la pregunta principal: ¿por qué? ¿Por qué elige este modelo una y otra vez? La etiqueta se convierte en una prisión cómoda, el punto final del diagnóstico, en lugar de ser el punto de partida para una investigación real. Y el tercer mito, el más cruel: simplemente necesito amarme más.
Este consejo se oye por todas partes. Es hermoso, espiritual y absolutamente inútil en su estado, porque le exige algo de lo que ahora es orgánicamente incapaz. Decirle a una persona en una relación tóxica simplemente, ámate a ti mismo, es como gritarle, crece, a una flor que ha plantado en tierra envenenada. No puede ordenarle que crezca. Primero debe cambiar la tierra. No puede forzarse a sentir amor por sí mismo, por la fuerza de voluntad, mientras su programa inconsciente, su contrato secreto, dicta que no es digno de amor o que el amor es dolor. Estos tres mitos, la baja autoestima, la codependencia y el llamado a amarse a sí mismo, son callejones sin salida. Le hacen correr en círculos, culpándose por no esforzarse lo suficiente. Hemos despejado el terreno. Ahora que el ruido de estas ideas falsas ha cesado, podemos finalmente escuchar la voz silenciosa de la verdadera razón. Así que hemos apartado los diagnósticos falsos. Y ahora, en el silencio que se ha creado, puede hacer la pregunta principal. Si no es mi autoestima, ni la codependencia, ni la falta de amor propio, entonces, ¿qué es? Para responderla, quiero proponerle una metáfora, una imagen que, espero, cambiará para siempre su forma de ver su dolor. ¿Ha oído hablar alguna vez del dolor fantasma? Un soldado pierde una pierna en la guerra. Pasan los años. La pierna ya no está, pero una noche se despierta con un calambre atroz en el pie que ya no existe. El dolor es absolutamente real. Lo vuelve loco, pero su origen no está en la extremidad ausente. Está en la memoria del sistema nervioso, en el cerebro que grita desesperadamente por lo que se ha perdido. Sus relaciones infelices son su dolor fantasma. El dolor que siente hoy con su pareja es real, es agotador, es devastador, pero su origen no está en esta persona ni en esta relación. Usted intenta curar a su pareja, arreglar la relación, hablar, convencer, cambiarse a sí mismo, cambiarlo a él. Todo esto es como aplicar hielo en el lugar donde una vez estuvo una extremidad amputada. Es una ilusión trágica, porque está tratando donde no duele en realidad. La verdadera herida está en el pasado. En la primera infancia, para sobrevivir, para adaptarse a las reglas de su familia, tuvo que amputar una parte vital de sí mismo. Quizás fue su derecho a la ira, o su necesidad de aceptación incondicional, su capacidad de confiar, su alegría salvaje y espontánea. Algo fue considerado inconveniente, incorrecto, peligroso. Y usted, para mantener el vínculo con sus seres queridos, lo cortó de sí mismo. Y ahora, años después, su psique grita por esta pérdida. Y su pareja, sin saberlo, simplemente pisa ese lugar vacío y dolorido. Él no es la causa del dolor. Es solo un detonante que activa el recuerdo de una antigua amputación. La fuente de su agonía no es su pareja. Está dentro. Es el eco de un trauma antiguo. El eco del momento en que aprendió a traicionarse a sí mismo para ser amado. Y este descubrimiento lo cambia todo, porque significa que la llave de la sanación no está en manos de otra persona. Siempre ha estado, y sigue estando, en las suyas. Hemos establecido que el dolor es un fantasma, el eco de una herida antigua, pero la teoría, sin experiencia personal, es solo una bonita historia, no sana. Y ahora quiero pedirle que haga algo importante. No solo escuchar, sino participar, convertirse en un explorador activo de su mundo interior. En los próximos minutos le pediré que pause este video. No es solo un descanso, es el primer paso práctico hacia su libertad. El primer paso para encontrar esa parte amputada de sí mismo. Cuando termine de hablar, por favor, hágalo. Encuentre un lugar donde nadie le moleste durante al menos 5 minutos. Pause el video. Siéntese cómodamente y cierre los ojos. Haga 3 respiraciones profundas y lentas. Y exhale. Y en este silencio, en este espacio seguro, quiero que le haga a su mundo interior una única y muy suave pregunta. No exija una respuesta, simplemente déjela caer en su interior, como una piedra que se hunde en aguas tranquilas. Aquí está la pregunta. ¿Cuál fue la experiencia más temprana? La primera sensación en mi vida, que me hizo creer que el amor es ansiedad,
¿Que hay que merecerlo? ¿Que siempre está ligado al dolor, la tensión o el miedo a la pérdida? Importante. No intente recordar algo lógico. Su mente le ofrecerá historias ya preparadas. No busque un evento específico o una trama clara. Busque una sensación, la primera imagen que le venga a la mente, incluso si parece extraña, ilógica o sin importancia. Puede ser una habitación, un rostro, un color determinado, una sensación de frío en la piel, el sonido de una voz. Simplemente confíe en lo primero que aparezca en su pantalla interior. Cuando aparezca esa imagen o sensación, no la rechace. Simplemente quédese con ella unos segundos. Y luego, abra los ojos y escríbala. Descríbala con unas pocas palabras. No la analice. No intente entenderla. Simplemente regístrela. Esta imagen es el primer hilo del que, al tirar, desenredaremos toda la madeja. Es la llave. Es la primera línea de su contrato secreto que ha aparecido en el papel. No se apresure. Tómese todo el tiempo que necesite. Es un trabajo sagrado. Pause el video. Ahora mismo. Bienvenido de nuevo. Lo que sea que haya visto o sentido en estos pocos minutos, no importa si fue claro o vago, lógico o extraño, sepa esto. Es importante. Es auténtico. Este es el primer hilo del que vamos a tirar. Y ahora quiero que entienda. No está solo en este viaje hacia el interior. Aquello que acaba de tocar, ese eco del pasado, esa imagen cargada de emoción, es precisamente el territorio que el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung exploró durante toda su vida. No era solo un teórico, era un cartógrafo del alma. Descendió a las minas más oscuras de la psique humana para entender por qué sufrimos. Él, como usted y yo, se planteaba una pregunta fundamental. ¿Por qué personas inteligentes, conscientes y que aspiran a la felicidad, eligen una y otra vez, en contra de su voluntad, los mismos escenarios dolorosos? ¿Por qué nos enamoramos de aquellos que garantizan que nos harán daño? Y en el curso de sus investigaciones, hizo un descubrimiento genial. Comprendió que estos nudos dolorosos de nuestra experiencia, esas amputaciones de las que hablamos, no son simplemente recuerdos muertos guardados en un archivo. No. Se convierten en fuerzas vivas y autónomas dentro de nosotros. Adquieren su propia energía, su propia voluntad e incluso su propia lógica distorsionada. Les dio un nombre preciso y clínico: complejos. Imagine un coágulo de energía emocional congelado alrededor de un trauma antiguo. Es como un pequeño fantasma asustado en la máquina de su psique, que de vez en cuando agarra el volante y dirige su vida directamente hacia una catástrofe familiar. Tiene su propio objetivo, su deseo desesperado: ser visto, ser sanado, y para ello recreará una y otra vez la misma situación en la que nació. Y en el núcleo mismo de este complejo, en su centro ardiente, yace ese contrato secreto que buscamos. Un conjunto de creencias, reglas y juramentos inconscientes que dictan su comportamiento. No es solo una bonita metáfora, es un mecanismo psicológico real. Y en la siguiente parte, desvelaremos este mecanismo y veremos exactamente cómo funciona. Pasaremos del qué es al cómo funciona. Para entender cómo funciona este complejo, este nudo vivo de dolor dentro de usted, usemos una metáfora. Una metáfora tan antigua como la propia alma humana. Imagine su psique como un reino próspero. En el centro de este reino está usted, su gobernante, el rey ego o la reina ego. Tiene consejeros, su razón, espías, su intuición, generales, su voluntad, y una multitud de cortesanos, sus sentimientos, talentos y habilidades. En un mundo ideal, todas las partes del reino viven en armonía, sirviendo al bien común. Pero ningún reino está a salvo de la tragedia. En la historia temprana de su reino, sucedió algo que amenazó su propia existencia. Quizás fue un largo y gélido invierno, un tiempo en que el calor y el amor de los padres eran catastróficamente escasos. O quizás fue una incursión repentina de bárbaros, un trauma agudo, violencia o traición que sacudió los cimientos de su mundo. Y en ese momento, ante la amenaza de la aniquilación total, el reino, para sobrevivir, tuvo que tomar una decisión cruel, pero necesaria.
Con el corazón apesadumbrado, usted, como un gobernante sabio pero desesperado, se vio obligado a exiliar a una de sus partes. Aquella parte que, en las nuevas y duras condiciones, se había convertido en una carga o incluso en un peligro. Quizás fue el príncipe de la espontaneidad, cuya risa fuerte atraía a los depredadores en el silencio helado, o la princesa de la vulnerabilidad, cuyas lágrimas y necesidad de calor agotaban las ya escasas reservas del reino. No la exilió por crueldad, sino por la supervivencia del todo. Le dijo: «Quieres demasiado, eres demasiado débil, no perteneces aquí». Y así, esta parte exiliada, vagando por los oscuros y fríos bosques del inconsciente, firma su trágico y secreto contrato. Quedándose completamente sola, jura sobrevivir a cualquier precio. Y las condiciones de este contrato, escritas con lágrimas y miedo, suenan más o menos así. Artículo 1. Mejor el dolor que el olvido total. Acepto cualquier forma de atención, incluso la crueldad, porque demuestra que todavía existo. Artículo 2. Cualquier vínculo, incluso uno tortuoso, es mejor que el terror helado del aislamiento. Me aferraré a cualquiera que me recuerde de alguna manera a mi hogar. Artículo 3. Atraeré a mi vida a aquellos que me tratan de la misma manera en que me trataron en el momento de mi exilio, porque este lenguaje de dolor y rechazo es el único lenguaje de amor que conozco. Y así, años después, cuando ya ha olvidado esa tragedia, aparece una figura en el horizonte, su pareja, y siente una atracción inexplicable y fatídica. Pero entienda lo principal: esta persona no es el enemigo, es un embajador de su parte exiliada, que llama a las puertas de su reino. Su frialdad es el eco de aquel invierno. Su crítica es la voz con la que una vez se exilió a sí mismo. No ha venido para destruirlo, sino para entregar un mensaje. Es la encarnación viva de las condiciones de su contrato secreto, que ha venido para hacer que usted, el rey o la reina, recuerde finalmente a su hijo exiliado. Esta historia de exilio y contrato secreto ocurre en millones de almas, en millones de variaciones. Démosle un nombre para verla más claramente. Llamémosla la historia de Sara. Sara creció en una buena casa. Sus padres eran personas decentes y trabajadoras. Le proporcionaron todo: la mejor escuela, ropa bonita, clases de música. Pero su reino era frío. El amor en su familia no era un océano cálido en el que se podía nadar, sino una recompensa rara que había que ganar. La elogiaban por sus sobresalientes, por ganar olimpiadas, por tener una habitación perfectamente ordenada. Pero cuando lloraba por una rodilla raspada o simplemente quería sentarse a su lado en silencio, se encontraba con desconcierto o un suave reproche. No seas tan sensible, contrólate, ya eres mayor. Su reino valoraba la fuerza, los logros y el orden. Y la niña pequeña y vulnerable que había en ella, la que necesitaba calor incondicional, la que quería ser amada no por algo, sino simplemente por ser, fue considerada ineficiente, débil, innecesaria. Y esa parte fue exiliada a los rincones más lejanos de su alma. Fue allí, en la fría oscuridad, donde esa niña exiliada firmó su contrato secreto. Sus condiciones fueron grabadas en su corazón con la lógica de la supervivencia de un niño. Artículo 1. Mi valor es igual a mis logros. Para que me amen debo ser perfecta, útil y fuerte. Artículo 2. Mis necesidades, mi vulnerabilidad y mis sentimientos negativos son una debilidad. Deben ocultarse a toda costa o seré rechazada de nuevo. Artículo 3. El amor es un examen constante. Debo demostrar mi derecho a él todos los días. Pasaron los años. La Sara adulta es una abogada brillante. Dirige un departamento, corre maratones. Su apartamento es un modelo de estilo. Su reino es una fortaleza inexpugnable de éxito. Y está en una relación con Marcos. Marcos es inteligente, atractivo, pero emocionalmente inaccesible. Rara vez la elogia, pero señala con facilidad los más mínimos defectos. La valora por sus éxitos en el trabajo, pero se cierra cuando ella intenta hablar de sentimientos. La mantiene constantemente en tensión,
haciéndola demostrar que es suficientemente buena. Sus amigos no entienden por qué ella, tan fuerte e independiente, soporta esto. Le dicen, déjalo, te mereces algo mejor. Pero no ven la lógica interna y trágica. Su alma no busca la felicidad, busca lo familiar. Marcos es el actor ideal para este papel. Sin saberlo, recrea para ella con precisión quirúrgica la atmósfera de su infancia. Su amor condicional, su crítica, su distancia emocional, todo activa su contrato. A su lado, su inconsciente se siente como en casa, porque esa es la casa que conoce. Intenta una y otra vez pasar con él ese mismo examen de la infancia, esperando esta vez sacar un sobresaliente y finalmente merecer el amor que tanto le faltó. Ella no está enamorada de Marcos, está enamorada de la oportunidad de reescribir su pasado, y esa oportunidad la mantiene prisionera más firmemente que cualquier cadena. La historia de Sara no es solo una historia, es un espejo. Quizás los detalles de su historia son diferentes. Quizás su reino no era frío, sino caótico y lleno de gritos. Quizás no exilió la vulnerabilidad, sino la ira, o el derecho a la paz, o la capacidad de confiar. Los detalles no son tan importantes. El mecanismo es el mismo. Y ahora, miremos juntos en este espejo, armémonos de valor y hagamos la pregunta principal. ¿Qué contrato resuena dentro de usted? ¿Qué antiguo juramento, hecho en la infancia, sigue gobernando su vida desde las sombras? Quizás su punto principal dice, ¿seré invisible y complaciente para que nunca me abandonen? Y por eso atrae una y otra vez a parejas egoístas y exigentes, junto a las cuales puede desempeñar perfectamente su papel de invisible. O quizás su contrato es el juramento del Salvador. Encontraré a personas rotas y las arreglaré para sentirme necesario y tener el control. Y su inconsciente, con la precisión de un radar, encuentra parejas dependientes e infantiles que le permiten jugar este juego agotador una y otra vez. O tal vez es el contrato del mártir. Demostraré mi amor a través del sufrimiento. Cuanto más me duele, más fuerte amo. Y elige a aquellos que garantizan que le harán sufrir, porque para su psique la calma no es amor, sino indiferencia. O el contrato del rebelde. Provocaré conflictos para sentirme vivo, porque la intimidad y el silencio me aterran. Siéntalo. ¿Cuál de estas voces resuena dentro de usted? Y cuando comienza a ver los contornos borrosos de su contrato, de repente comprende la verdad más impactante y al mismo tiempo más liberadora sobre su pareja. No es un transeúnte casual en su vida. Su aparición no es un error ni mala suerte. Su pareja es el actor perfecto, contratado por su inconsciente para el papel principal en la obra titulada Mi contrato secreto. Fue elegido con precisión quirúrgica porque sus heridas se encajan perfectamente con las suyas. Su crítica es exactamente la llave que abre su herida de rechazo. Su frialdad es exactamente la atmósfera en la que su miedo al abandono florece en todo su esplendor. Pronuncia sus líneas impecablemente, porque este guión fue escrito por usted, para usted. Por lo tanto, toda su lucha con él, todos los intentos de cambiarlo, de rehacerlo, de llegar a él, están condenados al fracaso. No está luchando contra una persona, está luchando contra un fantasma de su pasado, que esta persona solo encarna. Él no es la causa de su dolor, es su manifestación perfecta, es un síntoma hecho persona. Y esta conciencia, aterradora pero también increíblemente liberadora, es el punto desde el cual comienza el verdadero trabajo. El trabajo de reescribir el contrato. Acabamos de establecer que su pareja es un síntoma hecho persona. Es un pensamiento pesado, casi insoportable. Deje que se asiente, no lo rechace. En él, como en la concha oscura de una ostra, se esconde una perla, la llave de su libertad. Y ahora le haré, quizás, la pregunta más importante de esta hora. Una pregunta que convierte el veneno en medicina. Una pregunta que cambia el enfoque de ¿por qué me trata así? ¿A qué debo aprender gracias a esto? Tómelo no como una tarea mental, sino como una meditación. Respire hondo. Si su pareja no fuera una persona con sus propios defectos y traumas, sino un mensaje cifrado, enviado personalmente a usted por su propia alma, ¿cuál sería ese mensaje?
¿Qué verdad sobre usted mismo le obliga a ver con su comportamiento? Quizás es un mensaje simple y cruel. Deja de buscar aprobación fuera. Tu valor es suficiente y su crítica es solo un megáfono fuerte que su alma usa para transmitir esta idea. O quizás suena así. Aprende por fin a decir no. Defiende tus límites, porque nadie más lo hará por ti, y su egoísmo es el gimnasio perfecto para su fuerza. O tal vez es un susurro que tanto teme escuchar. Eres digno de amor incondicional. Deja de conformarte con las migajas de la mesa. Y su frialdad emocional es un espejo que refleja su propia hambre. O, deja de salvar a otros. Sálvate a ti mismo. Encuentre lo que resuena, lo que hace que algo se contraiga por dentro. Formúlelo en una frase potente, su mensaje personal. Y cuando esté listo, le invito a hacer algo muy valiente. Le invito a compartir esta mensaje en los comentarios de este video. Entienda, no es solo un comentario, es un ritual. Cuando toma una sensación vaga de las profundidades de su inconsciente y la viste con palabras, la hace real, la saca a la luz. Da el primer paso consciente para reescribir su contrato. Le declara al universo, he escuchado, he entendido. Y lo segundo, no menos importante, después de dejar su mensaje, lea los mensajes de los demás. Entrará en una sala llena de testigos. Verá cientos de reflejos de su dolor y de su revelación. Y comprenderá con una claridad abrumadora. No se ha vuelto loco, no está solo. Esta es una búsqueda humana universal. No se apresure. Pause el video si es necesario. Permita que este mensaje se manifieste. Y luego, regístrelo. Es su brújula. Es su punto de partida en el camino a casa, hacia usted mismo. Así que ha escuchado el mensaje. Ha visto que su pareja es un espejo que refleja su contrato secreto. Y ahora, ante este conocimiento, se hace la pregunta principal. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esta dolorosa verdad? Es aquí donde pasamos del diagnóstico a la sanación, y para ello necesitaremos una sabiduría mucho más antigua que la psicología moderna. La sabiduría de los antiguos alquimistas. Los alquimistas creían que la tarea más grande del ser humano es la transformación del plomo en oro. Pero nunca fue una historia sobre metales, fue una metáfora de la transformación del alma. El plomo, que llamaban prima materia, o materia prima, no es otra cosa que el caos, el dolor, el miedo y la oscuridad de la experiencia humana. Es lo más pesado, lo más feo, lo más vergonzoso que hay en nosotros. Y aquí está usted, frente a su plomo. Es su dolor en las relaciones, su sentimiento de insignificancia, su miedo a la soledad, su anhelo. Esta es su prima materia. El mundo moderno, el mundo de las soluciones rápidas y el pensamiento positivo, le grita, es tóxico, tíralo, huye de ello, busca a otra persona. Pero Jung, como un verdadero alquimista del alma, dice, no, míralo fijamente, no huyas, porque es precisamente en este plomo, en medio de su dolor, donde se esconde la semilla de su oro, el oro de su autoestima, el oro de su capacidad para establecer límites saludables, el oro de su capacidad para estar en una intimidad auténtica, no dependiente, el oro de su integridad. Comprenda lo más importante. Su crisis actual no es una señal de que está roto. Es una señal de que la vieja forma de su personalidad, el viejo caparazón en el que vivía, se le ha quedado demasiado pequeño. El dolor que siente no es la agonía de la muerte, es el dolor del crecimiento. Su alma, su verdadero yo, está tratando de romper este caparazón desde dentro para alcanzar un nuevo nivel de libertad y conciencia. Y está usando a su pareja y sus relaciones como la herramienta más eficaz para esta ruptura. No es el crujido de la destrucción, es el crujido del nacimiento. Su crisis no es el final de su historia, es el comienzo de su iniciación. Y en la siguiente parte examinaremos 3 pasos concretos y prácticos de esta iniciación. 3 llaves que le ayudarán a realizar su alquimia personal. Entonces, si su dolor es el plomo y su integridad es el oro, ¿cómo se realiza esta gran transformación? ¿Dónde está el horno alquímico? La respuesta es paradójica y contradice cada uno de sus instintos, desarrollados a lo largo de años de lucha.
El primer y más importante paso es dejar de luchar con su pareja. Dejar de intentar cambiarlo, arreglarlo, demostrarle que tiene razón o ganarse su amor. Dejar de mirarlo. Y en su lugar, comenzar un diálogo con esa parte de usted que lo convocó, con ese exiliado interior que contrató a este actor para el papel principal en su drama. Aquí llegamos al corazón mismo del trabajo junguiano. La integración de la sombra, el regreso a casa de las partes exiliadas. Y debo advertirle, su mente gritará, no, el problema es él. Si me voy, todo terminará. Pero esa es la mayor de las ilusiones. Rescindir el contrato no significa simplemente irse. Muchos se van solo para encontrar, un mes o un año después, exactamente al mismo tipo de pareja, con una cara diferente pero con la misma función, y firmar el mismo contrato de nuevo. Es como renunciar a un trabajo que odia sin entender por qué lo aceptó. Pronto encontrará uno exactamente igual, pero con otro nombre. La verdadera rescisión del contrato no ocurre en el mundo exterior, sino en el interior. Requiere que tenga el coraje de dar la espalda al campo de batalla externo y entrar en el silencio de su propio corazón. Imagine a esa parte exiliada, esa niña o niño pequeño, esa princesa de la vulnerabilidad o ese príncipe de la ira. Está allí, en la oscuridad, asustada y sola. Y en el momento en que su pareja le vuelve a hacer daño, en lugar de gritarle, se dirige mentalmente a ella. No intenta arreglarla ni callarla. Simplemente escucha. Permite que su dolor, su miedo, su soledad salgan a la superficie. Le da el derecho a hablar que nunca tuvo. Le dice, entiendo por qué te duele tanto. Entiendo por qué estás tan asustada. Tienes derecho a sentirlo. Y luego, cuando ha sido escuchada, le hace una nueva promesa. Firma con ella un nuevo y sagrado contrato. La mira a los ojos y le dice, ya no necesitas atraer el dolor para que te note. Te veo, estoy aquí, y nunca más te abandonaré. Tu dolor es mi dolor, tus necesidades son mis necesidades. Ya no necesitas gritar, escucharé tu susurro. Esto es alquimia. En este mismo momento, está realizando un gran acto. Está tomando la energía del conflicto externo y dirigiéndola hacia la sanación interna. Deja de alimentar el drama y comienza a nutrir su alma. Y entonces ocurre un milagro. Cuando deja de reaccionar a las provocaciones de su pareja porque está ocupado en algo más importante, consolar a su niño interior, toda la dinámica de la relación comienza a desmoronarse. Su crítica ya no da en el blanco, porque la herida a la que apuntaba ha comenzado a sanar bajo su atenta mirada. Su frialdad emocional ya no lo congela, porque está aprendiendo a calentarse desde dentro. El actor contratado para su drama descubre de repente que su compañero de escena ha dejado de interpretar su papel. Pronuncia sus viejas líneas, pero quedan suspendidas en el vacío. La función ha terminado, y entonces hay dos caminos posibles. O su pareja, privada de la reacción habitual, se verá obligada a cambiar. O, de repente mirará a esta persona y la verá por primera vez de verdad, no como un salvador o un verdugo, sino simplemente como otra persona con sus propias heridas. Y con una claridad tranquila y sin dramatismo, comprenderá que esta historia ha terminado para usted, que el contrato ha sido rescindido, y puede irse, no por odio o rencor, sino por amor a sí mismo, con gratitud por la lección que le ha enseñado. ¿Lo ve? La pregunta de irse o quedarse pierde su agudeza tortuosa. Deja de ser lo principal. Lo principal se convierte en la pregunta. ¿Estoy listo para encontrarme a mí mismo? Este es el primer paso práctico. No la lucha, sino el regreso a casa. El diálogo interno es la base. Pero para que no se quede en una mera revelación fugaz, hay que afianzarlo. Hay que darle forma. Y este diálogo puede comenzar con un ritual simple pero increíblemente poderoso. Lo llamo la reescritura del contrato. No es solo un ejercicio, es su acto personal de creación, su declaración de independencia. Cuando este video termine, le pido que encuentre media hora de silencio. Tome una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. Estas son sus herramientas para la alquimia. Divida la hoja en dos columnas. Titule la columna izquierda, el contrato antiguo, las reglas del exilio. Aquí, con una honestidad despiadada pero compasiva,
Escriba las reglas inconscientes por las que ha vivido hasta ahora. Esas mismas condiciones que dictaba su exiliado interior. Si no sabe por dónde empezar, recuerde la historia de Sara. Recuerde sus respuestas a las preguntas de las partes anteriores. Quizás sus puntos suenen así. Para que me amen, debo ser complaciente y no crear problemas. Mis necesidades son egoístas y no importan. Las necesidades de los demás son la prioridad. La ira es peligrosa. Debo reprimirla a toda costa. Si muestro mi vulnerabilidad, me herirán o me abandonarán. Soy responsable de los sentimientos y la felicidad de mi pareja. Sea honesto. Escriba todo lo que resuene. Esto es un diagnóstico. Es sacar el plomo a la luz. Ahora titule la columna derecha. El nuevo contrato. La declaración de libertad. Frente a cada punto del antiguo contrato, escriba su opuesto. Un nuevo juramento. Una nueva regla que elige conscientemente para sí mismo a partir de este día. Por ejemplo, frente a debo ser complaciente, escriba: mi valor no depende de la aprobación ajena. Tengo derecho a ser yo mismo. Frente a mis necesidades no importan. Cuidar de mí mismo es mi deber sagrado, no egoísmo. Frente a la ira es peligrosa. Mi ira es una señal de que mis límites han sido violados. Aprendo a expresarla constructivamente. Frente a sí muestro vulnerabilidad. Me herirán. Mi vulnerabilidad es mi fuerza y el camino hacia la intimidad auténtica. Elijo con quién compartirla. Frente a soy responsable de la felicidad de mi pareja. Soy responsable de mi propia felicidad. Mi pareja es responsable de la suya. Y ahora el paso más importante. No lo haga como un ejercicio intelectual, sino como un ritual sagrado. Cuando termine, lea en voz alta primero el antiguo contrato. Léalo con respeto, como un documento del pasado que le ayudó a sobrevivir. Agradézcale por su servicio y déjelo ir mentalmente. Y luego, póngase de pie, enderece los hombros y lea en voz alta su nuevo contrato. Fuerte, claro, con fuerza. Deje que su propia voz llene la habitación con el sonido de su libertad. Este es su manifiesto, su nueva constitución. A partir de este momento, deja de ser una víctima de su pasado y se convierte en el autor de su futuro. Cuelgue esta hoja en un lugar visible. Reléala todos los días. Es su brújula, es su camino a casa. Ha recibido el mapa, ha recibido la brújula, ha recibido la primera llave. Y ahora, en este punto, debo decirle la verdad. El camino que describo no es un camino fácil. No es una píldora mágica que le librará instantáneamente del dolor. Habrá días en que los viejos hábitos, los viejos miedos, le arrastrarán hacia atrás con una fuerza increíble. Habrá momentos en que el dolor familiar le parecerá más seguro que la incertidumbre de la libertad. Su crítico interior le susurrará que todo esto es una tontería y que nada cambiará. Este camino requiere valor, pero no el valor del que se escribe en las epopeyas heroicas. No el valor de luchar contra dragones en el mundo exterior. Requiere un valor diferente, mucho más raro y valioso. El valor de mirar a su propio dolor a los ojos, en lugar de apartar la vista. El valor de quedarse consigo mismo en los momentos de soledad, en lugar de correr a los primeros brazos que encuentre. El valor de elegir la incomodidad del crecimiento en lugar de la comodidad del sufrimiento familiar. El valor de decepcionar a otros para dejar de traicionarse a sí mismo. Y quiero que me escuche ahora. El simple hecho de que haya visto este video hasta este momento, de que no lo haya apagado cuando se volvió incómodo o doloroso, de que haya pasado por todas estas capas de autoanálisis, ya es una prueba irrefutable. La prueba de que tiene la fuerza suficiente para este viaje. No estaría buscando esta respuesta si no tuviera la fuerza interior para soportarla. El dolor no le trajo aquí para destruirlo. Le trajo aquí porque ha madurado. Está listo. Comprenda que, a nivel inconsciente, la elección ya está hecha. Su alma ya está cansada de la vieja prisión. Ya ha elegido el crecimiento. Ya ha empezado a romper el caparazón. Su tarea ahora no es empezar esta guerra por la libertad. Ya está en marcha. Su tarea es aceptar conscientemente su elección, dejar de resistirse y convertirse en un aliado de su propia alma en su gran obra de liberación. Usted es más fuerte de lo que cree, es más sabio de lo que suele pensar.
Toda la fuerza necesaria para este camino ya está dentro de usted. Simplemente estaba esperando que le prestara atención. Hemos atravesado los oscuros bosques del alma. Hemos descendido a los archivos de la memoria y ahora estamos en la cima, listos para ver todo el paisaje con una luz única y clara. Vamos a atar todos los hilos de nuestro viaje en un solo nudo. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la cruel verdad sobre nuestra atracción por el dolor? La verdad superficial es obvia. ¿Se queda en relaciones que lo destruyen? Es cruel, pero no es la verdad real. No es la más profunda. La verdad real, cruel y en última instancia, liberadora es la siguiente. Usted no es leal a su pareja. Es leal a su contrato. No es leal a esta persona de carne y hueso, sino a ese documento obsoleto y trágico que fue firmado con la sangre del alma por un niño asustado dentro de usted hace muchos años. Un niño que decidió que el dolor es sinónimo de amor, que merecer es sinónimo de intimidad, que la ansiedad es sinónimo de apego. Usted es un alma increíblemente leal. Su capacidad para aferrarse a este dolor, para soportarlo, para volver a él una y otra vez, es un testimonio de la fuerza colosal, casi indestructible, de su lealtad. Pero esta enorme fuerza está dirigida al objetivo equivocado. Y aquí está la principal conclusión de toda nuestra hora. Su problema no es la falta de amor propio. Es una lealtad trágica y profundamente mal dirigida. Y por eso todo el trabajo, toda la alquimia, toda la sanación se reduce a un único y sagrado acto. Redirigir esta colosal fuerza de lealtad. Redirigirla de la persona externa, que es solo un síntoma de su herida, a la parte interna y exiliada de usted, que es su origen. Deja de ser leal al síntoma y se vuelve ferozmente leal a la fuente del dolor. Deja de intentar salvar la relación con otro y comienza a construir una relación consigo mismo. Esta redirección no es solo una técnica, es la definición misma de la sanación. Es la llave maestra que abre todas las demás puertas. Y cuando comienza este sagrado trabajo de redirigir su lealtad, cuando se vuelve hacia sí mismo, ¿qué se hace posible? Quiero que se imagine este futuro por un momento. No necesariamente un futuro sin esta persona, sino un futuro sin este contrato. Imagine un futuro donde el silencio en la habitación no es un presagio de tormenta, sino un espacio de paz, donde puede ser usted mismo, sin escanear constantemente el rostro de su pareja en busca de aprobación o desaprobación. Donde entra en la intimidad no por un miedo desesperado a la soledad, sino por la alegría serena de la unión. Imagine un futuro donde elige a sus parejas no para que llenen su vacío, sino para compartir con ellas su plenitud. Un futuro donde un cumplido es un bono agradable, no oxígeno vital. Donde la crítica es solo información, no una sentencia sobre su valor. Donde un desacuerdo es solo un desacuerdo, no una amenaza de aniquilación total. Este futuro no llega en un día. No es un destino al que llegará mágicamente algún día. Se construye, momento a momento. Se construye con cada acto de conciencia, cuando nota un viejo impulso y no le obedece. Cada vez que elige consolar a su niño interior, en lugar de entrar en una vieja y sin sentido discusión. Cada vez que pronuncia su nuevo sí o su nuevo no, no desde el miedo, sino desde el amor a sí mismo. No es una fantasía, es una promesa inherente a la naturaleza misma de su alma, que siempre tiende a la integridad. Es el futuro en el que, finalmente, vuelve a casa. Antes de terminar, quiero decirle algo personal. Quiero darle las gracias. Y no por haber dedicado una hora de su tiempo, no por ver el video, sino por su valentía. Por no haber apagado este video cuando se volvió incómodo. Por haberse atrevido a emprender este viaje a su interior, sabiendo que podría ser doloroso. La mayoría de la gente pasa toda su vida huyendo de la verdad a la que usted se ha enfrentado hoy cara a cara. Eso requiere un verdadero coraje. Y al hacerlo, ha dejado de ser un simple espectador. Se ha convertido en parte de una comunidad invisible. Una comunidad de personas que han elegido la conciencia en lugar del sueño, la sanación en lugar del olvido, y el difícil camino hacia la verdad en lugar del fácil camino de las ilusiones. Si mira los comentarios de este video, los verá. Verá cientos de historias,
cientos de mensajes, cientos de almas caminando a su lado. Ya no está solo en esta búsqueda. Estamos todos aquí, juntos, aprendiendo a redirigir nuestra lealtad, del dolor a la sanación. Y por eso, de todo corazón, le digo, bienvenido. Bienvenido al camino a casa. Nuestra inmersión conjunta llega a su fin, pero su viaje personal, su regreso a casa, apenas comienza. Si esta hora que hemos pasado juntos ha sido valiosa para usted, si ha sentido que aquí se habla el lenguaje de su alma, le invito a suscribirse a este canal. Hágalo para continuar nuestro trabajo conjunto de cartografiar el mundo interior y transformar el plomo del dolor en el oro de la conciencia. Su me gusta en este video no es solo un número, es una señal. Es un faro para otros buscadores que en este momento vagan en la misma oscuridad de la que usted ha comenzado a encontrar una salida. Su simple clic puede ser para alguien el comienzo de su propio camino hacia la sanación, mostrándole que no está solo en su lucha. Y, por supuesto, no olvide el poder de su palabra en los comentarios. Su historia es una medicina para otro. Y ahora, al concluir nuestro encuentro, cuando esté listo para cerrar esta pestaña y volver a su vida, le pido que recuerde una cosa, la más importante. Su herida pasada no tiene por qué escribir el guión de su futuro. La pluma está en sus manos. Comience a escribir un nuevo capítulo, ahora mismo.